Y como les mencionaba, está con nosotros en enlace el magistrado Francisco Huber Olea del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Qué tal, magistrado? Lo saludo con mucho gusto. Lo saluda Ivonne Romero. Hola, Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platíqueme un poco sobre lo que hoy aprobó en comisiones el Senado. Por favor, ¿de qué se trata? Pues fíjate, mira, la historia de los fueros es muy antigua. Desde la época de la Revolución Francesa existían los fueros, en donde a todas las personas que estaban dentro de determinados estamentos, dentro de determinados grupos, eran juzgados por sus iguales, lo que se llama por sus pares. Pues este es un resabio que teníamos aquí en México, donde los militares, por cualquier cosa que ellos hicieran, por cualquier cosa que ellos estuviesen involucrados, sin importar si era entre militares o también con personas civiles, pues la responsabilidad que se les iba a fincar iba a ser en los propios tribunales militares, porque como tú sabes, los tribunales militares existen desde siempre y ellos tienen un código de justicia militar, ellos tienen una serie de reglas distintas a las que tenemos todos los civiles. Entonces lo que se había estado dando y que fue motivo de muchos reclamos por parte de organizaciones internacionales es que esto resultaba injusto para todos los ciudadanos que tenían que ver con acciones con militares. Entonces el día de hoy el Senado de la República ha tomado en cuenta estas opiniones, estas solicitudes y estos clamores de organizaciones internacionales y de la propia ciudadanía de México, acotando el fuero militar. Lo que implica que ahora cuando un militar se vea involucrado en una circunstancia de cualquier índole por el ejercicio de su cargo, en el cual pueda cometer un delito o también en materia civil por contratos, pues tendrán que ser ventilados todos estos asuntos por tribunales del fuero común y ya no por los juicios, no por los tribunales militares que tienen sus propias reglas, sino ya se encuentran los militares, al igual que todos los ciudadanos, dentro de un orden establecido para todos los civiles y que tendrán que respetarse y ser juzgados por los tribunales de cada uno de los estados. Magistrado, una pregunta. ¿No importará que ellos estén en función en alguna comisión como militares o también se tomará en cuenta cuando ellos andan vestidos de civiles? Evidentemente es en ambas. La cuestión es que el hecho de que estén no solamente de comisión, aunque ellos anden francos, como se les suele decir, es decir, que no estén en ese ejercicio, si ellos usan parte del armamento militar que ellos tienen permitido por la ley, pues entonces sin importar en qué momento se encuentren ellos, si se ven involucrados en cualquier circunstancia, sean que esté uniformados o no los militares, tendrán que responder ante las autoridades civiles. Así es, y cuando sean juzgados los militares, ¿dónde van a penar o purgar la sentencia que se les impute? Al verse acortado el fuero militar tendrá que si son acreedores a una sanción, al igual que todos los ciudadanos, tendrán que purgar sus condenas en los reclusorios de cada uno de los estados. Por lo que también las sanciones serán igual que un civil. Exactamente igual, ya no hay ningún trato distinto. Ya no hay una situación discriminatoria. Ahora ellos están sujetos al imperio de la ley, al igual que tú, al igual que yo y al igual que todo tu auditorio y todas las personas que andamos por la República. Los militares tendrán que respetar la ley igual que nosotros. Así es, ¿de alguna forma se rompe con la impunidad que se venía ejerciendo con los militares? Magistrado. A mí me parece que sí hubo ciertos abusos por parte de los militares debido a las circunstancias que hemos vivido en estos últimos años en México la cuestión es que como los juicios que se hacen en el orden militar son en secrecía, se hacen en completo secreto, entonces da esa sensación justamente de impunidad sin importar que haya o no un castigo, porque incluso yo quiero comentarte a ti y a tu auditorio que la pena de muerte estuvo vigente para los militares hasta hace muy poco tiempo. Todavía el presidente Zedillo e incluso el presidente Fox indultaron a algunos militares que se les condenó a muerte. Sin embargo, efectivamente, ahora será un proceso más transparente, será a los ojos de todas las personas y podremos estar más tranquilos y más seguros de que la ley se aplicará igual para todos. Me parece muy bien. Oiga, magistrado Francisco Huber, que está con nosotros aquí en el Punto Crítico, ¿de alguna forma van a tener algunas consideraciones de los grados que hay dentro de la milicia?
Ninguno. El hecho de que ocupen que tengan un cargo, ya sea desde subteniente hasta el secretario de la Defensa, estarán sujetos por igual, sin importar qué cargo desempeñen, a cualquier situación que esté violando la ley, y tendrán que responder con toda la dureza que las mismas penas se Perfecto, magistrado. Lo invito a que nos acompañe después de un corte, porque llega la guillotina y regresamos de un corte, ¿le parece? Claro que sí. Magistrado, muchas gracias por esperarnos. Magistrado, platíquenos un poco más. Entonces, cualquier delito, aún así, pues agarren a un militar con aliento alcohólico, excesivo aliento alcohólico, ¿lo llevarán al torito? ¿Qué va a pasar? Fuera del aire tú y yo, hay que aclararle al auditorio que esta es una reforma en materia penal, porque en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, esto implica, por ejemplo, si yo le estoy rentando mi casa a un militar y él no me paga la renta, no era el juicio ante un tribunal militar. El juicio ya se visitaba ante los tribunales locales. Lo mismo pasaba si el militar no le da alimentos a su esposa o a sus hijos, o si la esposa se quiere divorciar. Entonces no era ante los tribunales militares, simple y sencillamente era ante los tribunales locales. Esta reforma que se está dando es única y exclusivamente para los tribunales, para la justicia penal. Cuando cometan delitos que antes únicamente se podían juzgar ante los tribunales militares, a partir de esta reforma ya también serán todas estas circunstancias ante los tribunales del fuero común. Pero te insisto, esto solamente ha sido en materia común, en materia penal, porque anteriormente en los otros casos ya efectivamente estaban los militares sujetos a las leyes del fuero común. Así es, magistrado. Usted fuera del aire me comentaba que el Código Militar es demasiado estricto. ¿Qué otras medidas contempla este código a diferencia de del Código Penal Civil? Pues fíjate, en el Código Penal, en el que nos rige a todos nosotros, si nosotros cometemos el peor de los delitos, que es el homicidio doloso, es decir, cuando yo le privo de la vida a una persona, a sabiendas que lo quiero hacer, planeo justamente privarle de la vida, etcétera, la pena máxima que voy a recibir es de 50 años. Sin embargo, en el Código de Justicia Militar se estaba previendo que cuando un militar cometiese el peor de los delitos, pues entonces él iba a ser acreedor incluso a una sanción de fusilamiento. Es decir, se preveían penas de muerte se prevén penas de muerte en el Código Militar, cosa que no pasa en nuestro Código Penal. Entonces sí, no solamente era la privación de la libertad en las prisiones militares, no solamente era la degradación, no solamente el dar de baja con deshonra, sino también el fusilamiento. Y como yo les comentaba hace un rato, pues incluso varios presidentes de la República todavía tuvieron que indultar a algunos militares que los tribunales militares los habían sentenciado a perder la vida ante el pelotón de fusilamiento. Entonces, evidentemente estas penas son bastante más fuertes que solamente privarnos de la libertad. Claro, nadie quiere ser privado de la libertad, por eso todos debemos de portarnos bien. Sin embargo, la cuestión es que no veamos esto como que ahora van a recibir un trato más duro, porque ya recibían un trato verdaderamente severo en los propios tribunales militares. Señor magistrado Francisco Huber Olea, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Querido Eduardo, a tus órdenes. Oye, en ese orden de ideas, entonces, lo que se está dando es el beneficio que no se les puede imponer la pena de muerte a los militares. Pero en el caso, por ejemplo, de un robo, se daba mucho los casos de que un militar tomaba algo que no le pertenecía, cometía el delito de robo, y llegaban otros militares a apoyarlo y se lo llevaban y no había manera de presentarlo ante el Ministerio Público. En estos casos ya se está previendo de que sí se pueda presentar a los militares aún no porten uniforme ante el Ministerio Público. Por supuesto, definitivamente, ya vamos a tener esta posibilidad de nosotros cuando seamos víctimas del delito, aun cuando no porten uniforme, pues entonces, como cualquier otro ciudadano, los podremos remitir a las agencias del Ministerio Público para que se inicie la denuncia correspondiente. Ahora bien, esta iniciativa ya ha sido aprobada en el Senado. Me imagino que todavía seguirá otro proceso para ser publicada por el Ejecutivo. ¿En qué momento entrará en vigencia?
Pues mira, el propio decreto trae la vigencia, ¿no? Y seguramente será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Agárrense los militares entonces, ¿no? Así es, justamente, ya tendrán que andarse con mucho más cuidado por los abusos que han cometido en contra de los particulares, justamente, ¿no? Ahora bien, la Comisión de Derechos Humanos en este punto, ¿qué injerencia podrá tener y en qué beneficia a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que andamos a pie? Bueno, no tenemos que olvidarnos que los militares también ya son ciudadanos comunes y corrientes y de a pie. Y la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de vigilar que se respeten los derechos humanos de todos los gobernados, de todos los ciudadanos, incluidos los que infringen la ley, es decir, los delincuentes también tienen derecho a un debido proceso, también tienen derecho a que se respeten sus garantías individuales, también tienen derecho a que no se les torture, también tienen derecho a una buena defensa. Pues igualmente los militares, en este caso, aun cuando yo haya sido víctima y pueda acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones de derechos humanos de los estados, a solicitar su ayuda en contra de estos abusos hechos por los militares, en caso de proceder las denuncias en contra de los mismos, pues ellos también serán beneficiarios de la propia actividad de estas comisiones. Aunque se percibe que en la República Mexicana ya no hay esta presunción de la inocencia, ¿no? Porque ya ve que a alguien que se le detiene se le puede arraigar presumiendo que es culpable, con esto de que hay una ley o una presumible ley de el enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo, que lo hemos platicado tantas veces, que realmente estamos viviendo en México en una situación de excepción, que el Estado está tratando a sus ciudadanos como sus propios enemigos y está imponiendo penas cada vez más severas en contra de todos los ciudadanos, porque no sabe quiénes son realmente los enemigos que están dentro del propio Estado. Pero fíjate además, Lalo, hay una situación muy curiosa. Si bien es cierto que en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales se establece la presunción de inocencia, lo curioso es que desde 1933, que no tenemos juicios orales aquí en México, la situación es que cuando yo cometo un delito que tenga cierta gravedad, me privan de la libertad. Esto implica que estamos como en el Código de Napoleón, en Francia, que ahí todo mundo es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, yo, aun cuando esté sujeto a proceso, estoy privado de mi libertad. Entonces, no existe la presunción de inocencia. Realmente hay una presunción de culpabilidad y yo tengo que defenderme de la imputación del Ministerio Público, porque de lo contrario no podré salir. Para cualquier ciudadano, obviamente, esta situación es grave, y máxime aquellos que no tienen los recursos económicos como para pagar una debida defensa, y muchas veces se encuentran con estos abogados que son puestos por oficio, donde no se da un seguimiento adecuado. ¿Cómo armonizar la nueva disposición con este derecho que se le imputa la culpabilidad a todo aquel que aparentemente ha cometido un delito, pero no está plenamente comprobado? Fíjate que en materia de defensa yo tengo varias propuestas. Yo creo que tenemos que optar por la colegiación obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los abogados debemos de estar sometidos al escrutinio de un colegio de abogados, que sea quien nos certifique, que vea que tenemos nuestros estudios adecuados, que podamos trabajar en beneficio de la sociedad, y que si no es así, pues nos priven de poder ejercer esta noble profesión de abogado. Y también otra propuesta que tengo, y que si me estoy yendo el consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal le va a dar un infarto, pero yo creo que los defensores de oficio, que dependen el día de hoy de la Consejería Jurídica del gobierno de la ciudad, deben pasar a formar parte del Tribunal Superior de Justicia. Todos los defensores de oficio deben de ser auxiliares del Tribunal Superior de Justicia, para que si nosotros observamos que el abogado que está representando a uno de estas personas no tiene las calidades suficientes, nosotros podamos designarle a un defensor, pero evidentemente la defensoría tendremos que subirla de nivel en cuanto a las personas que trabajan allí, para que todos tengan una defensa adecuada. ¿Y para esto qué sería necesario? ¿Plantear una iniciativa ante una reforma constitucional? Porque también hoy se establece la libertad del trabajo, y entonces en el momento en el cual yo obtengo una cédula profesional es más que suficiente para que yo pueda ejercer cualquier profesión, sabiendo que hay muchas escuelas que ya no están reuniendo las características necesarias. Entonces necesitamos una reforma constitucional, que se establezcan esta colegiación obligatoria, y
y además una reforma también a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia y a la ley orgánica del Gobierno de la Ciudad de México para que nos doten de estos defensores de oficio y nosotros podamos trabajar más eficientemente con ellos. Pues ojalá que se pudieran armonizar de esta manera las normas y los procedimientos a fin de que los ciudadanos reciban una impartición de justicia justa, ¿no? Porque claro, muchas veces se da la justicia y se percibe que esto no es injusto. Señor magistrado, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, magistrado Francisco Huber Olea, y lo invitamos a que a partir del 5 de mayo vamos a estar ya en la estación de Radio Fórmula con el Punto Crítico para que nos acompañe en el estudio y podamos ahondar más sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias por su información. Me dará muchísimo gusto verlos, que estén muy bien.